Hoy vamos a hacer la corrección del primer parcial. El resultado fue heterogéneo. Hay gente que sacó muy buena nota, hasta 11, y en general hubo buenas notas, pero hay algunos, un 4, un 5, algún 6, es decir, gente que todavía no, o sea, no estudió, no entendió bien cómo contestarlo. Vamos entonces a corregir pregunta por pregunta para entonces tener entonces la idea de cómo era. La primera pregunta, y cómo que había que resolverlo bien. La primera pregunta entonces era explicar en cada uno de los textos cada elemento del acto de comunicación, diciendo qué función cumple cada uno. Ahí, en primer lugar, la forma correcta de expresarse, estamos en lengua o en teoría de la comunicación, nosotros nos tenemos que escribir con enunciados completos, es decir, cuanto más completo fuera el enunciado, más correcto era. Es decir, no es lo mismo poner emisor, ¿está? Y poner fulanito, algunos, o sea, gente, estoy corrigiendo para la gente, digamos, que tuvo mayores errores. No quiere decir, por supuesto, que todo el mundo haya contestado así, pero siempre se corrige, digamos, como para el que tuvo más dificultades en realizarlo. Si yo pongo 2 puntos, ¿no? Buenas noches, disculpen. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Estamos corrigiendo el parcial. Les Bien. decía, si yo pongo emisor, 2 puntos, Cortázar, no es lo mismo a que si contestan el emisor, o mejor, usando la nomenclatura que nosotros dimos de Jacobson, que era el destinador, ¿tá? Lo mismo, porque demuestra que han prestado atención a la clase. Entonces, el destinador es Cortázar porque, y y explican, ¿no? Es decir, por quién es el que escribió esta obra, etc. Es decir, armar el enunciado de tal forma que no quede tipo esquema, ¿está? Eso en primer lugar. Más allá de eso, obviamente que yo acá, y siempre pongo lo fundamental, porque eso es para la parte escrita, pero, digamos, nosotros siempre hacemos tipo esquema, pero obviamente ustedes tienen que desarrollar los enunciados, ¿está? Entonces vamos a contestar la pregunta número 1. Entonces vamos a agrandar un poquito la letra porque veo que está un poco chica. Entonces, explicar en cada texto el acto de comunicación. Entonces, ¿cómo lo explicarían ustedes? ¿Quién quiere participar? Alguien que quiera tener nota, que no le haya ido muy bien de repente, o bueno, o cualquiera que quiera, ¿no? Yo entré tarde, estamos en el texto 1, ¿verdad? Sí, sí, vamos a corregir desde el principio, ¿no es cierto? Bien. Bueno, empezamos por el destinador. ¿Querés intervenir? A ver, sí. Te escuchamos. El destinador era el cronista, ¿no? El que emite el mensaje. Sí. Yo o sea, puse todos los, digamos, el destinador, el destinatario, el mensaje. ¿Estamos hablando de eso? Por eso les decía, yo corrijo para lo que es las personas que de repente tuvieron más errores, pero obviamente si tuvieron buena calificación, lo hicieron muy correctamente, muchos de ustedes, la gran mayoría. ¿Ah?
¿Querés seguir, Carlos? Sí, yo puse, bueno, que el destinatario era la persona que lee, el lector, ¿no? Que recibe el mensaje, pero no intercambia roles, digamos, simplemente es el que recibe el mensaje y siempre queda en ese modo, por llamarlo de alguna manera. Ahí está, muy bien, ¿no? Y ahí era muy importante que ustedes pusieran todo eso que habíamos dado, que no había en este caso retroalimentación porque el destinador entonces no tenía una relación directa, sino que era algo escrito. Matías, Una consulta, profe. ¿sí? ¿Las notas ya llegaron a la plataforma? Las notas están en CREA, yo a cada uno corregí y les puse la nota y ya la subí también a lo que es el portafolio docente, que eso también ustedes tienen la misma nota, obviamente, tienen acceso, les aparece también, al menos en los otros cursos, en el IPA aparecen. Ah, porque en la plataforma Sociographic, esa no aparece. Aparece, usted sí subió, dice que aparece y subió un comentario a la nota, al trabajo realizado en el parcial, pero no aparece la nota ni el comentario. El comentario está en la nota. El comentario En está el en la comentario, nota, sí te hice comentarios, Ceballos, porque hay gente que, yo por ejemplo, si era una nota de 6 para arriba, prácticamente no ponía nada, porque obviamente hoy lo íbamos a corregir. Si era en general a los que les puse mal, lo que habían tenido mal, era la gente que tuvo más bajo. ¿Está? En este caso, tú tuviste 6, Ceballos. ¿Tú no viste la nota? Y a ti te contesté, fue uno de los que te contesté lo que habías tenido mal. Más allá de eso, podés preguntar en este momento. No me aparecía, profe, por eso te consultaba. No me aparecía, realmente. Ni el comentario, ni la nota. Solamente el aviso en la plataforma que usted dejó un comentario sobre el parcial. Está, Solo revisá eso. bien, porque creo que a todos los demás les apareció, ¿no? sí. Hola, profe, a mí tampoco, no me aparece, ni en el SGE ni en la plataforma de Schoology. Alejandra, a ver, déjame ver, Sí. Alejandra. Ni comentario tampoco no tengo. ¿Cómo? Comentario no tengo ninguno tampoco, no me apareció nada, digo, ni nota ni comentario. Yo lo hice con una compañera, con Andrea Barbier. ¿Con quién le hiciste? Con Andrea Barbier. ¿Sabes que yo tengo acá todo lo... Ah, sí, acá. Martier, María, sí. Sí, Ustedes tuvieron ahí va con María 9. Barbier. Ustedes tuvieron 9. Ahí va, pero no tengo la nota en ningún Ah, lado. claro, mira, les voy a decir una cosa. En teoría de la comunicación, todos los que pueden tenerla también en la plataforma del portafolio, ¿tá? Sí. Es los de lengua, porque los de teoría de la comunicación a mí se me equivocaron y me pusieron el primer semestre, entonces yo no pude subir esas notas, ¿tá? Los Ahí de va. teoría de comunicación. Pero sí se los subí a CREA. En CREA está la nota, en tu caso tuviste 9 con Bardier, y las dos, o sea, les puse el comentario, capaz que se lo puse como lo subió tu compañera, está en lo de tu compañera. En lo de mi compañero. Ahí va, le voy a preguntar. Claro. Ah, en ese caso, como me mandaron solo por Bardier, creo que en tu caso, puede ser, allí entonces No, yo se lo queda envié. en el de la compañera que me lo mandó, capaz que fue por eso. Eso sí. Claro, no, pero yo se lo envié también. Se lo enviamos las dos. Ah, bueno, pero de que quizá yo puse la nota solo en una, ¿está? Ahí va, genial. Eso puede ser. Ah. Bien, entonces, les decía entonces, Una consulta, profesora, ¿había que sí, señalar los hiatos también? claro, claro, ahora después vamos a ir a eso. Vamos Porque pregunta por pregunta. Entonces, texto no lo 1, decía, ¿no?
Claro, pero eso lo habíamos estudiado y yo les dije justificar. ¿Ah? Eso sí, tú has estado en la clase que nosotros estuvimos acá, hablando sobre tildes, que fueron 2 clases que tuvimos, y dijimos que había que justificar, como lo hizo la mayoría, ¿no? Ahora después vamos a pasar a esa. Entonces, texto 1, entonces el destinador era justamente Antonio Pigafetta. Yo acá obviamente les pongo lo mínimo porque si no estaríamos, pero iría todo lo que yo acabo de anunciar. El destinatario. El lector. El lector se dice siempre en singular porque se sabe que el lector acumula la cantidad de lectores que lo puedan leer en diversos, en este caso en diversas épocas, ¿no? Luego tenemos el mensaje, ¿tá? Que es el relato del viaje de Magallanes. Y acá lo importante que es que no solo había que escribir todo esto, ¿tá? Sino que poner el destinador, es decir, en enunciados. Acá yo estoy haciendo solo un esquema, pero había que escribir en enunciados para sacar más nota, sino que había que poner los 6 elementos, porque algunos me pusieron, por ejemplo, estos 3 primeros, pero no me pusieron los demás elementos. Entonces había que poner el código, ¿ah? O sea, iba más nota, obviamente, a quien pusiera más correctamente. El código, entonces, lingüístico escrito. El canal, en este caso visual, ¿tá? Y el contexto, que eso muchos o no me lo pusieron o no lo tenían bien claro. ¿Cuál es el contexto siempre? Algunos, ¿no? Porque ya les digo, hubo trabajos excelentes. El contexto, recuerdan que siempre habíamos dicho que era Siempre es el del emisor, ¿no? Ahí está, siempre es el contexto del destinador, ¿no? Entonces es siempre el contexto del destinador. Es decir, en este caso, es un viaje que no nos dice exactamente el día, ¿no? Nos dice martes 20 de septiembre, pero podemos intuir, ¿no es cierto?, que justamente será en la época de los descubrimientos, etcétera, ¿no? Es decir, podrían, como muchos lo pusieron, poner que lo deducíamos por el contexto en la época de los descubrimientos, etcétera, ¿no? Y también en el mensaje, que muchos lo hicieron, que justamente que era una descripción, que iba relatando diversos lugares, ¿no es cierto? Es decir, armar lo que es esa explicación del acto de comunicación. ¿Queda claro? Yo acá lo estoy poniendo, pero en realidad, como un esquema, pero en realidad un esquema no había que hacer, lo que había que hacer era explicar en enunciados, ¿tá? Yo acá estoy dando tipo la resolución, pero esto había que armarlo en el enunciado, ¿tá? ¿Queda claro eso para el próximo parcial, gente? Porque en realidad todo el mundo que hizo el parcial está en carrera, el que quedó ya fuera de carrera es el que no hizo el parcial, ¿tá? Porque los 2 parciales son obligatorios. Entonces, texto 2, historia entonces de Cronopios y Fama. ¿Quién era el destinador? Julio Cortázar. Luego teníamos el destinatario. ¿Quiénes eran? El lector. ¿Ah? El mensaje, acá también, ¿no? Había que explicar lo que era esta obra, que era una obra literaria. Algunos pusieron que justamente
pertenecía a una obra mayor, que hay que conocer a veces su obra para lo que es la comprensión total de su mensaje. ¿Ah? Esas dos palabras, cronopios y famas, son dos neologismos. ¿Qué son los neologismos? Son palabras que él inventó, él se tomó la libertad de inventar esas dos palabras para designar dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de personas en relación a los recuerdos, es decir, que esas personas estaban clasificadas según cómo ellos atesoraban los recuerdos, ¿no? Es decir, eran dos metáforas, ¿tá? Que nos decían, uno era digamos, muy libres, ¿no? Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en anciente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado junto a la pared de la sala, con un cartelito que dice excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Fíjense que entonces cómo eran esos famas para los recuerdos, cómo está descrito. Súper estructurados. Ahí está, Francisco, estructurados, ¿tá? Como embalsaman también metafóricamente, ¿qué querrá decir? Que los guardan y los dejan ahí, quietitos. Ahí está, que no los tienen como frescos, como algo, sino que lo tienen allí, digamos, que ya no lo reelaboran más ese recuerdo, como que no lo siguen pensando, ¿no? En cambio, sigue diciendo, los cronopios, seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que las de los cronopios hay gran bulla es ruido, ¿no es cierto? Y puertas que se golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. ¿Tá? Fíjense que son dos formas de tener los recuerdos totalmente diferentes, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere agregar algo. En general, aunque no usaron la palabra neologismo, pero sí entendieron que eran metáforas de diferentes tipos de personas. Bueno, todo esto que estoy diciendo en el mensaje, había que elaborarlo, ¿no? Es decir, en el mensaje había que poner entonces todo eso, lo que nos estaba transmitiendo, ¿tá? El código entonces es lingüístico escrito de vuelta, ¿no? Y el canal visual en este caso también. Algunos agregaron que estaba muy bien, que el canal es visual, que podía ser también el objeto libro, aunque nosotros lo estábamos viendo, parte del canal es ese objeto libro que sostiene, ¿no? O que soporta lo que sería la letra, la escritura, ¿no? Podríamos agregar, ¿no es cierto? El objeto libro, o como lo estábamos viendo, o mediante la computadora, ¿no? O el soporte informático, le podríamos decir, ¿no? Virtual, mejor, ¿no? El soporte virtual. ¿Ah? Es decir, en este caso eran iguales la parte del canal, obviamente, ¿no? Cómo nos llegaba a nosotros la parte del canal de cómo nos llegaba a nosotros, ¿tá? Bien, luego tenemos el contexto de vuelta. ¿Cuál sería el contexto? Y el mismo que anterior. Ahí está, en este caso, siempre el contexto del destinador, ¿está? En este caso,
El entorno. El entorno social y cultural y histórico de Julio Cortázar. Muchos me pusieron de la Argentina en esa época. No se olviden que la parte de los recuerdos, Paul Ricoeur tiene un libro muy lindo que es sobre la historia y el olvido, ¿no? Que pueden leerlo, ¿no? En relación un poquito también a lo que fue la parte dictatorial y todo eso, las cosas que se recuerdan, las cosas que se olvidan, y se podría haber asociado con esto también en alguna medida, ¿no? Es decir, hay alguno por ahí que desarrolló algo parecido a esto, lo que estoy diciendo, haciendo un poquito de referencia a Argentina, ¿no? Es decir, ¿por qué está contando eso? ¿No? ¿Por qué lo está elaborando? Si bien de repente no tenían toda la historia, pero siempre traten de pensar al contestar en los parciales que puede haber algo más, ¿no? Es decir, ¿por qué él está relatando esa historia? ¿A qué se refiere con esto de los recuerdos? ¿Qué puede metafóricamente hacer referencia? ¿Entienden? Es decir, aunque ustedes no tengan totalmente el tema exactamente sabido, digamos, de lo que se les pone, sí pueden hacer conjeturas, ¿entienden? Bueno, y usen el condicional. Podría ser que se refiriera a algún motivo histórico también, ¿no? ¿Entienden la idea de cómo tratar de elaborar el tema? ¿Entienden la idea? Porque en este sentido también van a tener que trabajar para el segundo parcial, ¿tá? Es decir, tratando de elaborar los temas con cosas que se les ocurran a ustedes, ¿no? Relacionarlo de alguna forma que pueda aportar a el tema, ¿tá? Después tenemos el texto 3, que dos sospechosos en la parada, ¿tá? Director, ayer cuando salí del colegio fui a esperar el ómnibus enfrente. En la parada, junto a mí, había dos hombres que hablaban en voz baja. Ya los había visto el otro día mirando sospechosamente por la reja del colegio, por lo tanto intenté oír lo que decían. Por algunas palabras sueltas que escuché, creo que pretenden entrar en una de estas noches al colegio. Y ahora, qué susto. No sabía si debía callar o informarle, entonces decidí avisar, director. Vieron que ahí, como ustedes algunos señalaron, ¿qué pasaba con ese director? Parecía que no comprendía el mensaje. Ahí está, ¿no? Signos de información. Ahí está, porque además no responde nada, es como que se los queda por esa viñeta que muy bien señalaron algunos, es decir, elaborar con todo lo que nosotros tenemos, elaborar un texto, ¿no? Que responda a la pregunta. El territorio era el director que parece no contestar, los gestos, lo que era el muchacho con cierta, parece desesperación por las manos, ¿no? Vieron que tiene como una manito como abierta, como que está medio desesperado y la otra señalando hacia atrás. Tienen que, y el otro que por la viñeta parece que no entiende, ¿no? También podría ser una confusión, que él no fuera el director. Puede ser a simple vista, aunque si era el muchacho del liceo, tendría que conocer bien quién es el director, ¿no? Pero vieron que esa actitud de como que no saber qué hacer del director, ¿no? El mensaje entonces, el supuesto problema de robo. ¿Sí? Luego teníamos el código, ¿sí? Ojo que el código en este caso, que tendríamos dos formas de ver el código. Si nosotros tomamos lo que era el código entre ellos, el código sería
El lenguaje. Lingüístico, ¿no? Lingüístico oral, ¿no? Recuerdan que habíamos visto lingüístico oral y lingüístico escrito. En este caso es lingüístico oral. Nosotros, si estamos viendo a gran escala que nosotros también seríamos como parte de otra destinador y destinatario, ¿no? ¿Entienden? Nosotros lo estamos leyendo, ¿tá? Pero si nosotros estamos viendo solo el acto que aparece ahí, es decir, entre el muchacho y él, teníamos que decir que eso estaría lingüístico oral, en esa supuesta escena. ¿Vieron entonces cómo había que decir y explicar bastante, ¿no? Y se podía extender bastante. Algunos lo hicieron, que me escribieron hasta 9 hojas, que yo no había puesto el límite, o sea que estaba muy bien. Código canal, si fuera el lingüístico oral, sería el auditivo, y los órganos de fonación, etcétera. Habíamos dicho, también está lo que es la parte acústica, ¿no? Las ondas sonoras, etcétera, ¿no? Ahí podían explicar todo y extenderse. ¿Y el contexto cuál sería? En este caso, si nos metemos dentro de esa situación, ¿cuál sería? Lo que ocurrió el día anterior. Ahí está, ¿no? Lo que había acontecido el día anterior al acto de emisión del mensaje. ¿Ah? Bien, esto era entonces la pregunta 1. La pregunta 2, entonces, decía, ¿cuáles son las funciones del lenguaje de Jacobson? Acá obviamente no voy a responder todo porque sería repetir toda la clase, pero sí voy a señalar que no era simplemente nombrarlas. Acá hay gente que las nombró y por eso tuvo baja nota, que no llegó, que puso las funciones son tan, y las 6 funciones. No, acá había, como hizo la mayoría, que explicar una por una, ¿no es cierto? Una por una, en qué hacía hincapié, qué eran las funciones, tal como lo dimos en la clase, y con ejemplos como hicieron algunos. Si alguno no oyó las clases de los que tuvieron bajo, por favor, estas clases están grabadas y es un tema muy importante y hay que entonces ver las clases, ¿tá? Que esto ha sido dado en profundidad. ¿Tá? Entonces esto ya ha dado entonces ya ha dado en las clases. La pregunta 3 era, ¿cuáles son las funciones del lenguaje que están presentes en los textos? Fundamental. Y ahí entonces, texto 1, la función que predominaba, ¿cuál era? La referencial, muy bien. La referencial porque se hacía hincapié en el contexto, ¿tá? Es decir, se hacía hincapié en lo que era ese viaje, los lugares, estaba bien claro porque además había un lenguaje meramente denotativo, es decir, hacía referencia a lugares geográficos, que había un golfo, que había, ¿no? Que todas descripciones denotativas, ¿no? Es decir, no leímos, pero, por ejemplo, el que nombre, y ahí podían armarlo diciendo que, por ejemplo, se refiere hasta algo bien denotativo e informativo, como es 28 grados de latitud, ¿no es cierto? Para cosas bien concretas, para tomar carne, agua y madera, ¿no es cierto? Es bien un lenguaje ligado a información concreta de la realidad, ¿tá? Nos unimos enseguida cuando se corte, quedan 2 minutos. ¿Tá? El texto 2. Poética. La función poética, claramente. La función poética. ¿Tá?
que es justamente la función de la que se ocupa la literatura y la poesía, que en este caso, al revés que en el otro, el lenguaje era metafórico, traslaticio, un lenguaje figurado, ¿no es cierto? Ese cronopios y famas eran dos neologismos que había que deducir lo que eran por el contexto. Bueno, ahí algunos lo hicieron muy bien, que dedujeron lo que era esa forma de conservar los recuerdos, etc. Claramente la función poética. ¿Tá? Y en el texto 3 fue el que presentó más dudas y más elementos, porque hubo pocos que me lo hicieron bien. La función que predomina allí, y lo decía el título, ¿cuál era? ¿Qué era lo más importante? La representativa No, o la referencial, ¿no? la referencial, que muchos me pusieron, se entreveraron que, ahora vamos a seguir viendo, que las otras también importan, pero la principal es informar. Es lo más importante, estaba informando, y lo tenían por el título, ¿no es cierto? Si había dudas, el título se los confirmaba, ¿no? 2 sospechosos en la parada. Estaba informando que había 2 sospechosos